Un gusto compartir este rato con ustedes. Gracias por la invitación, Carlos, gracias por la presentación. Y, y bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Yo los invito que prendan las cámaras, así nos podemos ver, me parece que es mejor. Yo igual digamos, la dinámica va a ser, voy a tratar de hacer una presentación, voy a tratar de acortarla lo más posible, digamos, hacerlo lo más sintético para dar tiempo a que después podamos conversar, hacer preguntas, intercambiar entre nosotros. Así que vamos a la práctica. Vamos a compartir pantalla y arrancamos. A ver. Ahí estamos. Bien. La idea, a ver, no. Se ve perfecto, Oscar. Ahí está. Arrancamos con el título. El título, Líder Coach, un modelo para el liderazgo y el coaching organizacional. La idea es poder presentar un modelo de liderazgo, tal vez un poco distinto al que... Ustedes saben que el concepto de liderazgo ha estado dando vuelta los últimos años y como una palabra commodity, diría. Es decir, en el mundo de las empresas, las organizaciones, que está en proceso de cambio las últimas 2, 3 décadas, por lo menos, hay dos temas centrales que han cruzado todos los procesos de cambio, y uno es el liderazgo y otro es el trabajo en equipo. Y esto es lógico porque estos dos conceptos no existían en el modelo antiguo, digamos, lo que se llama el modelo taylorista de mando-control. Yo siempre digo que el mundo de las empresas, de las organizaciones, cuando tuvo que abordar el tema de trabajo en equipo, miró el mundo del deporte, porque el mundo del deporte es de por sí el mundo, digamos, de los equipos, ¿no? Y de ahí inclusive viene el tema del coaching, digamos, el coach, es decir, digo, en sus orígenes como el entrenador de un equipo, y cuando las empresas dicen, pero ¿cómo? El mismo equipo con un entrenador tiene un resultado y con otro, bueno, acá hay algo para ver. Y de ahí arranca, bueno, y con todo, digamos, el cambio que hoy lo que implica el coaching. Pero yo creo que cuando miró, digamos, cuando tuvo que abordar el tema del liderazgo, en vez de mirar el mundo del deporte, miró el mundo de la política, los liderazgos sociales. Y ahí fueron surgiendo un sinnúmero de teorías, de conceptos, y yo siempre me preguntaba, pues este tema yo lo vengo trabajando hace muchos años, ¿cómo puede ser, si hay tantos libros, tantas teorías, tantos cursos de liderazgo, tantos videos de liderazgo, tantos aprendizajes de liderazgo, y uno ve tan poco liderazgo en las organizaciones? Entonces, ¿qué pasa ahí? De ahí surgió esta idea de ir construyendo un modelo distinto, un paradigma diferente, y ese modelo yo lo llamé Líder Coach y quedó plasmado en este libro que ya tiene 2 años, lo publicó Granica. Y lo que trata de mirar el liderazgo desde otro lugar. Cuando yo empecé a estudiar este tema de todos los modelos, las ideas, que andaba dando vuelta el liderazgo, lo que descubrí es que todos tenían algo en común. Todos definían el liderazgo desde el lugar de la influencia. Es decir, que el modelo tradicional del liderazgo implica, y esto por definición, y yo los invito a que, no sé, entren a una librería, vayan a la mesa de management, y ahí siempre hay 10, 15 libros de liderazgo, y ojeen las primeras páginas, y van a ver la definición. Y la definición es, líder es aquel que tiene seguidores. Y liderazgo implica influencia sobre los demás. Este es el paradigma que cruza y que está por debajo de todas estas teorías.
Por lo tanto, yo dije, bueno, esto, evidentemente, si esto no funciona, hay que pensar el liderazgo de otro lugar. Porque además, cuando uno pone en el foco del tema la influencia, la pregunta es: ¿influencia para qué? Porque efectivamente, digamos, siempre en el liderazgo existe la influencia. Pero si uno no responde este tema de la influencia para qué, lo que hace es sacarle el concepto de valores al tema del liderazgo. Por lo tanto, yo diría, no sé, Gandhi, Martin Luther King, Hitler y Jesús tenían seguidores y ejercían influencia. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo liderazgo? Es decir, entonces, ahí tenemos otro problema. Es decir, cuando vaciamos al liderazgo de valores y solo lo identificamos por su influencia, podemos llegar a cualquier lugar, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Después, obviamente, yo les tiro así, tipo provocador, ideas para que ustedes después me hagan preguntas y las debatan, por supuesto, si no están de acuerdo. Esto no pretende ser la verdad, ni mucho menos, simplemente es una idea que además yo lo vengo trabajando y la vengo llevando a la práctica y trabajando con un montón de organizaciones. Entonces, lo que vamos a estar trabajando es, dice Leader Coach. Leader Coach es un título, es algo que identifica este modelo porque además toma muchos elementos del coaching, ¿no es cierto? Entonces dice, de la influencia al desarrollo. Si antes definíamos, o se define, digamos, el liderazgo del lugar de la influencia, yo lo planteo definirlo desde el lugar del desarrollo. Es decir, desde aquel persona que ejerce roles de conducción, su compromiso con el desarrollo de las personas, de los equipos y de las organizaciones. Y tomo aquella frase de Tom Peters que dice, los líderes no crean seguidores, desarrollan líderes. Es decir, como un compromiso que implica un lugar, digamos, de compartir con el otro desde el liderazgo. ¿Bien? Que no significa únicamente un lugar formal. También puede haber liderazgo sin estar en un lugar formal. Ahora abordamos eso. Entonces, antes de entrarnos en este modelo, me gustaría hacer una distinción, porque por ahí en el lenguaje común se genera confusión, ¿no? Dice, bueno, el líder de la organización. Y en realidad lo que estamos diciendo que es el dueño o el gerente general, ¿no? O el líder del equipo. Y lo que estamos diciendo que es el jefe del equipo. O ¿no? O el líder de la banda, no sé. Digamos, se termina utilizando la palabra de distintos lugares. Entonces yo hago, para meternos en el tema en profundidad y poder ver qué estamos diciendo cuando decimos, ya que el lenguaje no es inocente, hago esta distinción entre función y rol. Por supuesto, esto yo lo tomo de la psicología social, de Pichon-Rivière, y me parece que es muy funcional para no confundirnos con este tema. Y función, definimos que la función es el lugar que la persona ocupa en la organización. ¿Bien? Entonces alguien lo llama y dice, bueno, vos vas a ser el gerente, vos vas a ser el jefe, vos vas a ser el capataz, vas a ser, no sé, el que coordina un equipo o sos el dueño. Es la función, o el presidente o el ministro de Educación o lo que sea. Es la función que la persona ocupa y por tener esa función que la otorga la empresa o la organización, tiene un determinado poder formal. ¿Bien? Hay gente que depende de él depende de otro, digamos, ¿no? Hay un poder formal que lo determina la función. Ahora, el rol es de qué manera cada uno encarna esa función. ¿Está bien? Seguramente muchos de ustedes habrán trabajado en empresas y por ahí tienen un jefe y que se supone que ese jefe tiene una definición de ese puesto, ¿no? Pero se va y lo maneja de determinada manera. Pero se va ese jefe y viene otro y ese mismo puesto, con esa misma descripción de puesto, parece otra cosa, porque esa persona se maneja diferente, escucha a las personas de otra manera, genera vínculos, ¿no? Entonces, el puesto es el puesto, es la función, y el rol es de qué manera
cada uno encarna y desarrolla y desempeña esa función. ¿Bien? Dicho lo cual, podemos decir que la función de conducción de cualquier nivel, arranco del, no sé, digamos, si hablamos de una organización, desde el, no sé, del CEO de la organización, el gerente general, el gerente de área, hasta el capataz o jefe de sección, ¿no? Cualquier persona que tenga gente a cargo ejerce una función de conducción, ¿está bien? Esa función de conducción básicamente se podría, o al menos lo que nosotros planteamos, desde dos roles. El rol más tradicional es el rol de administrador, ¿no? Cuando, si ustedes piensan, no existe prácticamente ninguna universidad que no tenga una carrera de licenciado en administración. Es decir, que la ciencia de la administración, inclusive la maestría más vendida en el mundo, es el MBA, ¿no? La maestría en desarrollo de negocios, ¿no? O administración de empresas. Es decir, que evidentemente, digamos, el tema de la administración es un tema central y tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el management, tiene que ver con un montón de tareas que sí o sí cualquier persona que esté en la función de conducción debe ejercer. ¿Bien? Definir objetivos, hacer planes, gestionar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde la mirada tradicional, la función de conducción se desarrollaba, y en gran parte hoy se sigue desarrollando, desde el rol de administrador exclusivamente. ¿Bien? Entonces, una de las funciones, digamos, desde el rol de administrador es administrar recursos. Desde ese lugar se miran las personas como un recurso. El concepto de recursos humanos viene de ahí. Entonces, si uno lo piensa lógicamente, administrar personas es muy loco, ¿no? ¿A quién le gusta que lo administre? Pero sin embargo, uno en la cultura se mete en eso. Yo he trabajado con un montón de personas y hablando con la gente dice, no, yo tengo 10 recursos humanos, o yo tengo tantos recursos, o yo soy el recurso, ¿no? Es decir, uno se naturaliza esta idea de que uno en una organización es un recurso. Entonces se deshumaniza a la persona y se le saca su emoción, es decir, bueno, hay que administrar. Lo que nosotros planteamos es que el rol de administrador es muy necesario, no es que es una cosa o la otra, porque hay también teorías que hacen como una contraposición entre el management o la gestión y el liderazgo. Desde mi punto de vista, no han pisado una empresa en su vida. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquiera que conduce, el rol de administrador tiene que realizarlo. El problema es de, digamos, no entender que la gente hay que administrar, hay que entender que la gente hay que liderarla. Entonces, lo que estamos incorporando dentro de la función de conducción es el concepto de rol de liderazgo como un rol diferenciado al rol de administrador, de management, de gestión. ¿Bien? Desde ese lugar vamos a abordar la idea del liderazgo. Fíjense, traje dos frases de dos referentes muy conocidos, han escrito libros, es decir, uno es Warren Bennis, que dice la mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y sublideradas. Cualquier semejanza con las empresas que conozcan ustedes es mera coincidencia. Kotter, que es un académico de Harvard, dice la mayoría de las corporaciones estadounidenses tienen exceso de gestión y escasez de liderazgo. ¿Se entiende? Es decir, no es que yo estoy inventando el agujero del mate, sino que hay otra gente que está mirando en el mismo sentido. ¿Bien? Es decir, el mismo paradigma, podemos decir. Después de eso, bueno, lo que estamos haciendo es planteando dentro de ese paradigma un modelo concreto. Para plantear el modelo, la primera distinción es que yo no voy a hablar de líderes. ¿Bien? Es decir, si este es líder, si este no es líder, porque hablar de líderes tiene que ver con el paradigma anterior. Es decir, que a ver qué características personales tiene esa persona. Si es carismático, si es esto, si es lo otro. Entonces, eso, digamos, entonces si hablar de líderes, automáticamente hablamos de la identidad de esa persona.
Entonces yo quiero sacarlo de ahí, yo lo quiero hablar de liderazgo. El liderazgo no es una identidad, es una conducta. Y como conducta, todos la podemos aprender, desarrollar. No hace falta determinadas características de identidad personal, ni mucho menos. Por supuesto que a algunos les va a resultar más fácil y a otros más difícil, como todo aprendizaje, pero todos podemos desarrollar nuestras actividades desde el liderazgo. ¿Bien? Y si efectivamente es una conducta, digamos, lo que podemos decir, ¿vieron? Cuando uno define un modelo de competencias, lo que está definiendo es un conjunto de comportamientos observables que puede tener la persona que desempeña ese rol, ¿no? Por ejemplo, las competencias de un coach profesional están pautadas y después hay comportamientos para identificar esas competencias. Lo que estoy planteando acá son 5 comportamientos claves, ¿bien? Porque si no, que, digamos, hay, con otras teorías, lo que se hacen son test, a ver, de cómo es la persona, de cómo reaccionaría. Bueno, y eso es absolutamente subjetivo, digamos. Lo que estamos planteando es conductas observables que cualquier persona, bueno, la va a adaptar, primero a su forma de ser, y segundo, al ámbito, al lugar, a la circunstancia, a la organización. Todo liderazgo siempre es situacional, ¿bien? Siempre es situacional. Entonces, lo que voy a tratar de hacer una breve síntesis de estas 5 actividades, conductas, comportamientos que desde este punto de vista, es decir, debería ejercer cualquier persona que ejerza la conducción, función, desde el rol de liderazgo. Son 5. Construir una visión compartida, delegar poder y crear responsabilidad, generar sinergia y trabajo en equipo, predisponer emocionalmente y facilitar el desarrollo de las potencialidades. La voy desarrollando lo más brevemente posible. Para ver el tema de construir una visión, hay una frase de Antoine Saint-Exupéry, no sé si lo conocen, es el papá del Principito. Y dice, si quieres construir un barco, objetivo, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. ¿Se entiende? Tenés un objetivo, no distribuyas tareas y decís, bueno, vos haces esto, haces esto, esto. Esto es típico de la manera de conducción anterior, mando-control. Yo tengo un objetivo, desarmo, digamos, lo desarmo en tareas de cada uno de una tarea y la controlo. Y él dice, no. Es decir, bueno, lo podés hacer, sí, pero él plantea otra idea. Primero convocar a la gente con un propósito, con una misión, con algo que a la gente lo entusiasme, que se sienta parte de eso que está construyendo. Porque en el trabajo cotidiano hay cosas que nos gustan y hay muchas cosas que tenemos que hacer y por ahí no nos gusta. Pero si tenemos una idea para qué estamos construyendo como equipo, como organización, como institución, eso nos da una fuerza y nos da una visión muy importante. Entonces, la visión compartida implica responder 2 preguntas claves. La primera, ¿qué es lo que queremos construir juntos? ¿Bien? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro, no un objetivo, porque el objetivo es más concreto, a mediano plazo, tiene que ser medible, mensurable. La visión es mucho más amplia, mucho más genérica, ¿no? Hacia qué queremos construir juntos, pero hay otra pregunta que es clave, ¿de qué forma vamos a trabajar para lograrlo? Entonces, es el qué o hacia dónde y el cómo. El cómo es muy importante. ¿Por qué? Porque toda visión tiene que tener 2 elementos. La primera debe generar pasión y entusiasmo, ese propósito de pertenecer a algo que realmente nos da sentido, que realmente me gusta estar acá, me encanta estar en este equipo. ¿Bien? Eso es el propósito. Y la segunda es decir, el cómo vamos a trabajar, cómo vamos a interactuar, cómo vamos a tratar a los clientes, cómo nos vamos a relacionar con los proveedores. Es decir, y el cómo son los valores. Es decir, ¿se acuerda que decía que la influencia deja fuera los valores? Bueno, esta visión pone en el foco, en el centro del tema, los valores.
¿Bien? Y cuando ustedes se pregunten cómo voy a hacer las cosas, van a ver que automáticamente en esa respuesta emergen valores, de la confianza, de la ética, de un montón de cosas. Avanzo un poquito. La segunda, delegar poder y crear responsabilidad. En la tarea, en el paradigma anterior de mando-control, uno, el que conduce, divide tareas, da tareas y controla tareas. ¿Bien? La idea es que si yo tengo un equipo, compartimos una idea, definimos un propósito en común, definimos objetivos en los cuales ese equipo está comprometido, ahí yo en vez de delegar tareas, delego poder. Y al delegar poder, puedo pedir responsabilidad. ¿Bien? Y esta es la gran diferencia. Delegar poder y crear responsabilidad. Es decir, quien no otorga poder ni concede autonomía no puede reclamar responsabilidad y compromiso. Solo puede esperar acatamiento. ¿Se entiende? Que cumpla con la tarea. Ahora, otra cosa es tener poder y la persona, una vez que sabe ese objetivo dentro de un marco sistémico del equipo, de la organización, del área, bueno, va a poner de sí, puede desplegar su creatividad, su iniciativa, su implicación, convocar a otros. ¿Bien? Entonces ahí yo me siento que estoy aportando valor, poniendo mi conocimiento, poniendo mi iniciativa, poniendo mi creatividad, y ahí yo me relaciono diferente con el trabajo. No es que estoy cumpliendo exclusivamente la tarea que me dio mi jefe. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la idea es movilizar el potencial colectivo. No solamente que la gente cumpla su tarea, sino es esto, que aporten su saber, su energía, sus ganas, su entusiasmo. Y esta es la diferencia en el mundo moderno, el mundo competitivo. Esto es lo que hace la diferencia en la organización, ¿bien? Sobre todo donde la diferencia es el trabajo del conocimiento y donde el mercado es tan competitivo, tan cambiante. El tercer tema es la idea de generar sinergia y espíritu de equipo. El tema de los equipos es un tema absolutamente central en cualquier tipo de organización. ¿Bien? Podríamos estar hablando horas de este tema. El concepto de sinergia es el resultado es más o menos que la suma de las individualidades. ¿Bien? Es decir, nosotros como argentinos tenemos mucha experiencia, sobre todo en la selección, ¿no? En la selección de fútbol, cuando se juntan a 11 genios, pero el equipo es un desastre. Entonces, la suma digamos, el resultado del equipo es mucho menos, en ese caso, que la suma de las individualidades. La sinergia es al revés, es cuando el resultado del equipo es mucho más que la suma de las partes. ¿Por qué? Por una serie de factores. Y ahí estamos diferenciando lo que es un grupo y lo que es un equipo. ¿Qué implica un equipo de trabajo? Compartir visión, centrar la energía en los objetivos, accionar con coordinación y cooperación, integrar lo que sabe cada uno, sus habilidades, sus competencias, desde ese lugar lograr una sinergia y por supuesto una actitud de colaboración y compromiso. Es decir, la contracara sería la competencia, ¿no? Que uno muchas veces ve en los equipos, intraequipos, ¿no? Porque cuando uno compite para afuera está bien, pero cuando compite para adentro destruye el equipo. Y el otro tema que es el tema de la emocionalidad de confianza, que es algo que vamos a retomar ahora enseguida. No hay liderazgo sin trabajo de equipo, esto es al menos mi visión. No hay liderazgo sin trabajo de equipo y no hay trabajo en equipo sin liderazgo. También lo tiro para debatirlo si les parece. Trato de apurarme un poquito para que nos quede tiempo para después poder conversar. El cuarto comportamiento que define el modelo es predisponer emocionalmente. ¿Por qué es esto? Nosotros, supongo que algunos de ustedes tendrán formación en coaching o coaching ontológico. Nosotros definimos la emocionalidad como una predisposición para la acción. Y decimos que de acuerdo a qué emoción estemos habitando,
hay cosas que no son posibles y otras cosas que no nos son posibles. Y hay cosas que hacemos que jamás la haríamos en otra emoción. Por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando estamos en un ataque de furia, ¿bien? O cuando estamos en un estado emocional de desánimo, de desmotivación. Es muy distinto que cuando habitamos una emoción de entusiasmo, de compromiso, de confianza, ¿bien? Entonces, la emoción es una disposición para la acción. De los seres humanos, de las personas, pero también de los equipos, las organizaciones. Entonces, es decir, la emoción es algo que determina qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo hacer y de qué manera lo voy a hacer. Entonces, ustedes piensan que la emoción es algo profundamente contagiosa, ¿no? ¿Vieron? Llega a un lugar y hay tipo que de pronto va cambiando la emoción, está todo bien y de pronto empieza, yo que sé, alguien a agredir y está todo mal. Es decir, la emoción es contagiosa. Y cualquiera, en cualquier grupo, en cualquier equipo, puede generar algún tipo de estado emocional. Ahora, es responsabilidad del liderazgo generar este liderazgo emocional, predisponer emocionalmente en algún tipo de emoción, como esta que estamos diciendo, el entusiasmo, el compromiso, digamos, la confianza entre las personas, generar ese clima emocional para que las cosas puedan suceder. Bien, cuando vamos a la organización y hacemos encuestas de clima organizacional, lo que estamos haciendo es eso, medir cuál es el estado emocional de ese grupo de personas en ese momento. Vamos al último comportamiento, que es facilitar el desarrollo de las potencialidades. Y acá claramente estamos hablando de coaching, ¿bien? Estamos hablando de las competencias de un coach que debe tener cualquier persona que quiera conducir desde el rol de liderazgo. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque esto implica comprometerse con el desarrollo de las personas, no solamente con el logro de los objetivos. Quien conduce siempre tiene que tener esta doble mirada, ¿no? Individual y colectiva. La colectiva uno mira hacia dónde va, mira el logro de los objetivos, mira cómo está funcionando el equipo, los estados emocionales, pero también mira a cada una de esas personas. Y estas dos miradas siempre tienen que estar presentes. ¿Cómo ayudo para avanzar y desarrollar el equipo? Y cómo ayudo, acompaño y facilito el desarrollo de las personas. Y para eso hay que tener determinadas competencias. Bien, con esto estoy cerrando estos 5 comportamientos centrales que estamos diciendo que caracterizan a este modelo que llamamos líder coach. Cierro con otro elemento. Nadie da lo que no tiene y mucho menos hace lo que no es. Por lo tanto, este modelo, una de sus características es que parte del autoliderazgo. Bien, para hacer el modelo anterior, para hacer el mando control, no hace falta mucho. Digamos, hace falta, digamos, mandar, saber dividir las tareas, saber controlar. Ahora, para liderar, para entusiasmar, para crear un equipo, para generar la emocionalidad colectiva, para acompañar a las personas en su desarrollo, hace falta determinadas competencias. Pero primero esas competencias tienen que estar en uno. Nosotros decimos que el verdadero liderazgo comienza por liderarse a uno mismo y también por desarrollar determinadas competencias. En este sentido, permítanme que también, así como empecé mostrando el libro que de alguna manera resumen eso, todo este modelo que estamos planteando, las competencias que debe tener a nivel personal están resumidas en otro libro mío. Disculpen, no estoy haciendo publicidad, pero sí mostrándole algo que está desarrollado también, que es totalmente complementario con lo anterior. Ya no estamos hablando de las competencias para liderar, sino estamos hablando de las competencias para autoliderarse, ¿no? Para desarrollar su propia maestría. Y en este sentido simplemente las voy a nombrar, no las voy a desarrollar porque no nos daría el tiempo. Estamos hablando de visión personal. Fíjese, si antes hablábamos de visión compartida, estamos hablando de visión personal. Nadie puede desplegar una visión compartida si no tiene su propia visión personal.
Hablamos de fortaleza emocional. Si alguien no conoce su propia emoción y no maneja su propia emoción, difícilmente pueda tener las competencias de desarrollar una emocionalidad colectiva. La capacidad de aprendizaje y cambio, este tema de aprender a aprender en un mundo permanentemente cambiante. Competencias conversacionales. Bueno, cualquiera que conduce sabe que el 90% de las actividades, de las tareas, las hacemos conversando con otros. Así que las competencias conversacionales están centrales. Y por último, el tema de la efectividad interpersonal. Bien, más sintético no he podido ser, he ido corriendo para dejar estos minutos que podamos compartir. Así que cierro con esto, les doy la gracia por la atención y a ver si puedo volver a dejar de compartir pantalla. Bien. Excelente, Oscar, muchísimas gracias. Espectacular, como siempre. Y súper veloz, un récord. Vamos a cerrar, porque sí me gustaría ahora invitarlos a que vayan levantando la mano o abran el micrófono y compartan ideas, preguntas, así que podamos utilizar estos 15, 20 minutos que nos quedan para poder dialogar y poder compartir. No sé, Carlos, si vos tenés alguna pregunta, algo en el chat que quieras empezar por ese lado. Hay una pregunta de Guillermo. Guillermo, no sé si querés habilitar tu micrófono y hacerla directamente, así pueden conversar también. Creo que eso lo va a hacer mucho más interactivo y dinámico. Adelante, Guillermo. Bueno, gracias, Carlos. Hoy que no quiero hablar, porque siempre hablo. Mejor. Sí, pero bueno, ¿cómo le va, Oscar? No, hace unos más o menos 10 años, la Universidad Siglo XXI supo hacer una publicidad que es la misma que está repitiendo actualmente, creo, donde habla de que forman líderes, formando líderes, invitando a la gente, a los jóvenes a que vayan a su universidad porque lo forman como líderes. Y en esa época el pensador y filósofo Osvaldo Bayer, hasta sacó una nota en La Voz del Interior cuestionando este tema. Entonces, creo que eran hace 10 años, porque él falleció en el 2018, ¿vale? Creo que fue unos años antes que él falleciera, por eso más o menos. Entonces quería saber, ¿qué opina usted? Yo tengo mi opinión sobre todo esto de liderazgo, y me pareció interesante cuando lo cuestionó este gran pensador, ¿no? Sí. Entonces quería saber tu opinión, Oscar. Sí. Vos sabés que yo tuve la suerte de conocerlo a Bayer y tipazo, genial. Ahora, tiene esto que decís vos, sin entrar a, digamos, ver, pues la verdad que no conozco poco de esta universidad que vos mencionás, pero lo que digamos, mi reflexión es como más genérica, lo que te diría es que ya lo dije, ¿no? Es decir, la palabra de liderazgo en el mundo actual es una palabra tipo commodity, que si vos la podés poner en cualquier lugar, y en realidad lo que hacemos con eso es vaciarla de contenido, digamos, ya no dice mucho, ¿no? Es decir, es como, no sé, también esto muchas veces la política, no, vamos a trabajar en equipo y somos un equipo, bueno, es decir, a ver, ¿qué quiere decir equipo? ¿O qué quiere decir liderazgo? Entonces, yo me corro de eso y trato de decir, bueno, digo, porque filosofar en el aire tampoco sirve mucho. Lo que yo digo es, cuando yo hablo de liderazgo, estoy hablando de esto. Es decir, cuando hablo de equipo, estoy hablando de esto. Es decir, este puede ser mi mínimo aporte, que es, bueno, cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de valores, estoy hablando de este modelo, estoy hablando de alguien que desde un rol, desde una función de conducción o fuera de una función de conducción, siempre se compromete con básicamente estas actitudes, estos comportamientos, que no tienen que ver con formas de ser, tienen que ver con actitudes concretas que uno desempeña en un momento concreto, porque alguien podría ser o actuar desde liderazgo en un ámbito o en un momento y no hacerlo en otro. Puede ser actuar de liderazgo con su equipo y no con sus hijos, o al revés, ¿se entiende? O ser autoritario con sus hijos y actuar de liderazgo con su equipo. Entonces, ahora sí, uno dice, ¿es líder o no es líder?
Cuando decís es líder, lo que estás hablando es de la identidad de la persona. Supuestamente esa persona siempre sería líder o nunca sería líder. Y eso es una falsedad, porque todos somos seres situacionales, que estamos condicionados no solamente por nuestras convicciones, conocimientos y competencias, sino también por el otro, por las circunstancias, por los contextos, por un montón de situaciones. Entonces, yo insisto, te diría dos cosas. Una, creo que se ha vaciado de contenido esta idea del liderazgo. Y la segunda, bueno, cómo yo veo el liderazgo y esta idea de entender que cuando uno actúa de liderazgo debería poder observarse determinados comportamientos que no tienen que ver exclusivamente con su forma de ser. Bueno, ahí No sé si con esto... No, le traigo a colación porque si no lo recuerdo también salió en ese momento esto de ¿el líder nace o se hace? No, bueno, creo que esa pregunta está claramente respondida. Por supuesto, yo creo que no existe esto de nace, esto es una gran mentira, porque tiene que ver con el paradigma de cuáles son las características personales. Durante mucho tiempo se habló y se hicieron un montón de estudios que después se determinó que eran basura, que no servían para nada, porque la misma persona que en un momento actúa desde el liderazgo, en la otra actúa como un cretino. Entonces, más allá de su... ¿Se entiende? Entonces, la idea es cualquiera, más allá de sus características personales, por supuesto, implica trabajar, modificarse, capacitarse, comprometerse, etcétera, etcétera. Cualquiera puede actuar desde el liderazgo, con estas características que estoy planteando. ¿Está? Gracias, Oscar. Por favor, le damos la palabra a otro. Excelente. Ahí Trinidad también estaba queriendo levantar la mano. Trinidad, si querés habilitar tu micrófono. Hola, hola. Hola. Un gustazo, Oscar. Tuve el gusto de leerme tu libro de maestría personal. Bueno. Así que me encantó, excelente. Yo estoy formada como coach ontológico organizacional. Soy chilena, yo creo que claramente. Ok. Y me pasa que como coach y consultora, también trabajo en consultoría en organizaciones, esto del cambiar la emocionalidad, acompañando un poco en la gestión del cambio, ¿verdad? La organización es cambiar la emocionalidad, ayudar a acompañarlos a eso. Muchas veces yo misma me veo como pensando que no es posible. Por ejemplo, yo le hice una consultoría de un tema a una empresa que llevan pegados 1000 años en un tipo de emocionalidad, en un liderazgo trasnochado, etcétera, anticuado. Era a propósito de un tema logístico, nada que ver, y después tuve la oportunidad hace 2 semanas de juntarme con el director de esa empresa. Entonces mi novio me preguntaba, bueno, ¿y le vendiste algún proyecto? Y yo le dije, no, la verdad es que ¿qué proyecto lo voy a vender? Pues, entonces me dijo, bueno, desde medir la emocionalidad, cómo van, para que lo acompañe en un proyecto de gestión del cambio, qué sé yo, en eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me pasa que encuentro que como siguen haciendo lo mismo y están los mismos pelados puestos donde mismo, no sé si veo posible hacer algo. Entonces me dijo, bajo tu mentalidad, entonces ninguna empresa podría hacer algo y estamos todos destinados a seguir en lo mismo siempre. Entonces, es justamente esa mi pregunta, ¿cómo en una organización que tiene enquistado tantos años de práctica, digamos, de vivir de una misma manera, con este clima medio negativo, el correo de las brujas en el pasillo, de la copucha, el mismo jefe siempre, porque es el dueño, entonces no hay de otra, peleado con el socio? ¿Cómo uno puede ser oferta, digamos, desde el punto de vista de acompañarlo a ellos? A ver, yo te diría dos cosas. Hay un dicho que dice, ni tan pelado ni dos pelucas. Es decir, primero, el tema de si se puede o no se puede cambiar, siempre es un juicio, ¿está bien? Coach ontológica. El poder o no poder es un juicio. Ahora, ¿quién emite ese juicio? ¿Y qué fundamento tiene? Viste que hay un dicho que dice, si crees que podés, tenés razón, y si crees que no podés, también tenés razón. Ahora, porque eso, de alguna manera, ese juicio está, de alguna manera, condicionando cómo estás mirando el mundo. Ahora voy a la otra parte. Eso sería
ahí me estoy poniendo en el lugar de tu marido, de tu novio, que te dijo, ¿cómo no va a poder? Ahora, yo te diría la otra cosa, también hay que bajarse del ego, hay que bajarse de la soberbia, porque nadie cambia al otro. Ningún consultor y ningún coach cambia a la organización. Nosotros somos facilitadores del cambio. Ahora, si vos pensás que vas a cambiar, yo te garantizo que te vas a amargar más de una vez y que te vas a frustrar muchísimo, porque el que tiene que hacer la declaración del cambio es ese dueño. ¿También? Entonces, te digo porque a mí me ha pasado, y no una vez, varias veces, por entusiasmo, por querer, porque alguien lo dijo, pero si de la cabeza no hay una declaración, inclusive es antes del juicio de la posibilidad, es decir, si no decir, bueno, queremos cambiar. Después muchos dicen, quiero cambiar, y después te das cuenta que no son coherentes con esa declaración. Esa sería otra historia, ¿bien? Pero si no hay una decisión de cambiar y hacia un lado, digamos, ahí sí es imposible, digamos, desde el consultor o desde el coach. ¿Por qué? Porque nosotros acompañamos ese trecho que hay entre lo que la persona está comprometida a lograr y lo que está pudiendo. Es decir, entre el objetivo deseado y el resultado obtenido. Este es el ABC del coaching y también es el ABC del consultor. ¿Bien? Al menos la consultoría organizacional, como yo la entiendo, desde hace más de 20 años, o 25, ya soy bastante veterano. ¿Qué quiere decir? Hay otras consultorías que dicen, no, yo te lo arreglo. Y hay temas que por ahí pueden ser así, en áreas más prácticas, más teóricas, más financieras, armarte, yo qué sé, un tablero de control, eso lo podés hacer. Ahora, cuando estás hablando de cambio organizacional, donde están las personas, la cultura, los hábitos, todo esto que estás diciendo vos, es imposible si no se lidera ese cambio. Y el que lo tiene que liderar nunca es el consultor, lo tiene que liderar el CEO o el gerente de esa área o alguien que quiera cambiar, o ese equipo, puede ser algo pequeño, pero alguien tiene que encarnar, declarar y liderar en forma consecuente ese cambio. Lo que hacemos los coaches, lo que hacemos los facilitadores es facilitar ese proceso, acompañar y facilitar. Al menos como lo veo yo. No sé si con esto te respondo. Sí, me súper respondes, te agradezco además porque me refrescaste varios conceptos de coaching. Y claro, aquí aparece un poco esto de, bueno, pero ¿y por qué no le vendiste algo? Por último, le podía ir a mostrar una presentación. Y yo, desde mi aprendizaje de coach, se supone que el cliente a uno le viene a decir qué quiebre tiene. Entonces, ¿cómo yo, como consultor, le voy a ir a decir, bueno, ¿y cómo estamos con esto? Que es evidente, digamos, que huele a podrido, pero yo no le puedo ir a decir, ¿sabes qué? Huele a podrido, estaría bueno que desinfectara. Y ahí entonces, la pregunta es cómo uno interviene desde este coach en una organización que quizás es distinto desde el coach al cliente persona en el 1-1 o no. Bueno, ahí tenés dos o tres cosas. La primera es un tema casi te diría ético. Es decir, a veces nosotros vivimos de esto y queremos vender, yo qué sé. Pero si vos te das cuenta que el tipo no lo quiere y por ahí de buscar la vuelta a vender, y bueno, es decir, tiene sentido, digamos. A ver, si yo por ahí tuviera 25 años menos, te diría que sí. Hoy yo directamente a esos clientes ni los atiendo, ¿entiendes? Es decir, he rechazado clientes, es al revés, porque yo sé que los tipos vienen con una demanda que después no van a sostener. Si yo no veo un compromiso, por más que vengan, lo pidan, no lo tomo al cliente, porque me va a amargar a mí, ¿entiendes? Porque el tipo no va a sostener aquella declaración que quiero cambiar. Y te digo algo más. Hay una prueba de fuego, que es, el tipo viene y te dice que, por ejemplo, ¿no? Trabajá con mi equipo que está desmotivado. Ah, mira vos, qué gauchito. Como si él no tuviera nada que ver, ¿se entiende? Es decir, generalmente la mayor desmotivación viene por la manera de conducir los equipos, digamos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es involucrarlo a él en el problema, porque si no soy parte del problema, no puedo ser parte de la solución, ¿bien? Entonces, yo voy a trabajar con ese equipo y a los 2 minutos va a venir él, va a volver a hacer lo mismo y la gente dice, no, flaco,
¿Qué me estás diciendo? De participación, de escuchas, y después el tipo no escucha a nadie. ¿Se entiende? Entonces, es como... entonces, al menos desde mi punto de vista, yo a esta altura de la vida me involucro cuando realmente siento que la persona no solamente declara que quiere cambiar, sino que hay un compromiso y además entiende que él es parte de lo que tiene, de lo que hay que cambiar. Porque si no, no hay por dónde, diría mi abuela. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Excelente, Bien. Muchas gracias Trinidad por la pregunta. Gracias por tu pregunta. Bueno, dale, tenemos para Nos una o quedan dos preguntas. 8 minutitos, a ver, una pregunta más. A ver, Vamos. ¿quién más quiere preguntarle algo? O no solo preguntarle, hacer algún comentario, alguna duda, algún debate, algo en que no estén de acuerdo de lo que haya presentado Oscar, lo que sea. Adelante, Claudia. Uy, Claudia, creo que no se te escucha. Yo al menos no escucho. No. ¿Tenés un problema de audio? No, estás muteado, pero no se escucha. A ver, Ahí. A ver. Si desactivás el audio y lo volvés a activar, Claudia. Fíjate en el icono de abajo del micrófono, a ver si lo puedes cambiar. Por ahí tenés que cambiarlo, por ahí cambias otro y te funciona. Bueno, mientras Claudia arregla el tema del audio, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, comentar algo. Yo de nuevo. A ver si le tratamos de dar la palabra a otro, así pueden hablar a alguien más. Dale, si no, parece bien. te dejamos vos que... No, dale, no hay problema. me gustaría escuchar a otros más, vamos. Alguien que se anime, mientras Claudia arregla. Vamos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Alguien que se enoje y diga, no estoy de acuerdo. Vamos. A ver, Claudia, no. Hola. Dale. Bueno, Guillermo, nadie quiere tomar la palabra, así que... No, era con respecto a esto. Están todos tímidos. Uno participa mucho de este tipo de espacios, que son muy lindos, me encantan, se aprende mucho, pero siempre uno cuando expone también cae en esta autorreferencia, ¿no? Que tiene que ver con ese aprendizaje y cambio, ese punto 3 que escribía, que me parece uno de los más importantes en la maestría personal que vos me mencionabas. Entonces digo, cuando uno empieza a capacitarse, aprende, y eso lleva a experiencia también. Cuando uno va a compartir en un espacio de estos todo eso, es inevitable, y lo escucho y lo veo, que siempre todos en alguna medida, más y menos, caemos en esa autorreferencia, digo. Entonces en el liderazgo está bien o está mal, porque por ahí dicen que no hay que caer en la autorreferencia y todos caemos en la misma. Eso es lo que me genera ruido cada vez que participo, cada vez que tengo que exponer algo o pregunto. A ver, ¿Está claro? Sí, no, a ver, yo te contesto y si no está claro vos me repreguntás. No sé a qué te referís con autorreferencia. Lo cierto es que vieron que antes nos decían, yo, no sé, nuestros abuelos, ¿no? Digamos, no, yo sé porque tengo mucho más experiencia que vos, ¿no? Al menos a mí me decían mis abuelos. Cuando era chico, que ha pasado mucho tiempo. Efectivamente, en un mundo que no cambia tanto, la experiencia es muy valiosa. En un mundo que tiene la vertiginosidad de cambio, no solamente de cambio, de mutación que tiene el mundo actual, la experiencia también sigue siendo valiosa, pero es relativa. Bien, si yo, no sé, yo decía recién que hace 25 años soy consultor organizacional, pero el mundo de hace 25 años y el mundo de hoy es muy diferente. Si bien hay cosas en las organizaciones, en las empresas, que se mantienen. Ahora, yo tengo que ser muy cauto en este sentido. Yo digo en general, todos, ¿no? Es decir, siempre estar mirando nuestra experiencia desde una meta-observación. ¿Qué cosas esa experiencia me agregan valor y qué cosas han perdido vigencia y qué tengo que reaprender?
¿no? Entonces, la autorreferencia desde ese lugar, es decir, digo, por la autorreferencia puede ser mucho desde el lugar de que yo me pongo ejemplo de todo y puede ser un tema de ego. Sacándolo desde ese lugar, es decir, sí, creo que todos tenemos un gran aprendizaje desde nuestra experiencia, pero mi idea es que siempre hay que ponerla en el microscopio y volverla a ver para poder diferenciar qué cosas siguen siendo útiles y qué cosas hay que volver a reaprender. No sé si, Claudia, arreglaste el audio. No sé si ahí me escuchan. Te escuchamos. Bien, Claudia. Bueno, gracias. Gracias y disculpen. Por favor, dale. Yo me quedo un poco en la discusión con Trinidad y contigo. Me parece que ahí hay un punto que yo le daría una vuelta distinta. Dale. Primero, por algo que tomo de vos, que nadie cambia a nadie, ¿sí? Es una frase que acabas de decir hace unos minutos, pero también decimos que somos facilitadores del cambio. Entonces creo que ese dueño, ese titular de la compañía en Chile, a lo mejor necesita de una buena conversación. Quizás en su momento, cuando vos, Trini, relevaste la organización y demás, las condiciones situacionales eran una. Sigue siendo esa fotografía que vos seguís viendo de la empresa, pero a lo mejor las personas evolucionan, cambian, y hoy puede ser un escenario más permeable para una conversación y para pensar en ser facilitador del cambio. Por supuesto. Creo que en eso no nos podemos cerrar, y yo me pondría del lado de tu novio a decir, le llevo una propuesta, y Carlos me conoce, soy bastante de presentar proyectos y propuestas, total el no ya lo tenemos, pero con la intención de que se puede hacer algo mejor. Por pequeñito que sea, todo va a ir sumando. Y no lo digo desde el valor, o desde el ego, o desde la supremacía de que tenemos elementos que van a ser superadores, sino de construir y acompañar con ellos en esto que Oscar lo decís tan claro. Si no hay compromiso y no hay permeabilidad para el cambio, es inerte, o sea, es un desgaste terrible, y en realidad también desfavorece a la profesión y a las acciones éticas que uno debe desarrollar. Pero me parece que es una cuestión que no puede ser ni un no tajante, desde mi perspectiva. No. Por supuesto, hay tantos miles de situaciones que obviamente no podemos decir esto es así y nada más, porque habrá millones de situaciones y siempre intermediamos a través de las conversaciones, ¿no? Porque esto que vos decís, no sé si alguien viene, porque esto es clave, la gente muchas veces te llama y te dice, che, solucioname este tema, es decir, por eso ponía el ejemplo más claro que, bueno, mi equipo está desmotivado. Y entonces, como si la persona no tuviera que ver con esa desmotivación, ¿no? Sea un equipo gerencial o sea un equipo funcional. Y bueno, y ahí hay una conversación. Si yo a través de esa conversación, de una, de dos, de tres conversaciones, logro que la persona pueda cambiar su observador y ver que él está involucrado, que él es parte y tal vez en gran parte responsable de esa desmotivación, bueno, y la persona se involucra y dice, sí, lo veo y ahora ayúdame y ahora acompañarme, bueno, perfecto, pero ahí cambió la situación, ¿se entiende? No es de alguien que diga, arreglame esto y no se involucra. O haceme un sistema de calidad nada más porque tengo que hacer una venta al exterior, pero vos sabés que es un desastre y la tipo no tiene ningún compromiso con la calidad. No sé, te podría dar 300 ejemplos. Entonces, ahí uno tiene que, obviamente, digamos, discriminar, y bueno, también tendrás que discriminar, por eso digo, a veces, sí, te está contratando, tenés un contrato, y bueno, lo agarro, bueno, después si el tipo no quiere hacerlo, esto, digo, yo obviamente, no soy nadie para criticar nada, simplemente digo mi punto de vista y bueno, lo que yo hago a esta altura de mi vida. Pero evidentemente no hay un parámetro absoluto. Todo es relativo y todo es según qué y todo puede cambiar. Y muchas veces cambia a través de la conversación, como bien vos decís. Sí. Es que a veces no nos permitimos, digo, desde tanto de una compañía, de un equipo de trabajo, tomar el tiempo, parar las situaciones y decir,
quiero mirar dónde estoy parado. A veces la inercia, las presiones, la falta de planificación, las variables externas hacen que sea todo un combo tan importante que a veces esto de parar y que alguien objetivamente pueda sentarse nos permite autorreflexionar y decir, bueno, sí, hoy creo que podemos entrar, a pesar de que el contexto no cambie, o que es distinto, o es diferente, pero hoy me animo a hacer este paso y acompáñame en este paso porque lo Sí, sí, sin necesito duda. cambiar. Ah, por supuesto, por supuesto. En todo Gracias, caso, Claudia. gracias, Claudio, perdona por interrumpir, solo para aclarar, lo que pasa es que ahora no es que me volvieron a pedir algo, yo el año pasado les hice un diagnóstico a ellos por un tema logístico y todo, y en eso les metí la cultura, el equipo, el liderazgo y todo, y les hice un diagnóstico bastante global. Y no me han venido a pedir nada, digamos, no es que ellos ahora me digan, oye, ¿sabes qué, Trini, porfa, hazte cargo de este asunto? No, era como lo que mi novio me decía, pero ¿y por qué no le ofreciste algo? Quizás ahora a ver si han cambiado en algo, qué sé yo. Y ahí yo decía, ¿qué tan ético es que yo les vaya a ofrecer algo si ellos no me han pedido algo? Eso, pero no es que me vinieron a pedir, por favor, hazme este cambio organizacional. Claro, Eso. claro, claro. Ok. Muchas gracias, Claudia, por el aporte. No, por favor, un placer. Bien, y tenemos una última pregunta y ya después creo que podemos estar cerrando. Alejandro pregunta, ¿qué conviene trabajar más, las fortalezas o las debilidades? Bueno, depende. Depende, diría. Como diría un psicoanalista, ¿y vos qué pensás? No, yo creo que, a ver, es una pregunta tan amplia, tan grande. Uno de mis maestros, que era chileno, fallecido hace poquito, era Humberto Maturana, yo al menos aprendí con él algo que él decía, mira, cuando vas a cambiar, cuando vas a empezar un proceso de cambio, lo primero, lo más importante no es lo que vas a cambiar, sino lo que querés preservar. A mí me llamó la atención porque nunca lo había pensado de ese lugar. Entonces, pensá qué querés guardar, pensá qué querés conservar, qué querés preservar, con qué estás contento, y de ahí, fíjate qué querés cambiar. Y eso me pareció muy sabio, y yo lo sigo repitiendo, digamos, pero no es invento mío. Tomo esto para responderle a mi amigo Alejandro, que es, bueno, por ahí, fíjate cuáles son tus fortalezas, fíjate, anclate ahí, y de ahí, fíjate aquello que vos considerás debilidades o que no te guste, otro, bueno, cómo desde tus fortalezas podés mejorar, cambiar o transformar aquello que no te está haciendo funcional en este momento. Yo prefiero llamarlo así más que debilidad, porque lo que es debilidad hoy fue fortaleza ayer. Guarda, ¿bien? Porque también es un juicio que puede cambiar. Alguien viene y me dice, no sé, porque yo lo que pasa es que me enojo muy fácil. Ah, bueno, y lo quiero cambiar. Pero fíjense, y esto es algo muy importante para los coaches, que cualquier cosa que digamos, una cosa es un comportamiento eventual y otra cosa es un hábito. Si alguien tiene un hábito, quiere decir que lo viene entrenando muchos años de su vida, porque nadie adquiere un hábito de un día para otro. ¿Está bien? Todos tenemos hábitos, millones de hábitos tenemos, pero son competencias que hacemos prácticamente de forma inconsciente, que se nos disparan, que la hacemos. Por lo tanto, quiere decir que la entrenamos. Y si la entrenamos, quiere decir que en algún momento de nuestra vida fue funcional. Por ahí esa persona, no sé, se crió con 10 hermanos y era muy chico y si no se peleaba no comía, yo qué sé, o lo pasaban por arriba. Entonces, por ahí enojarse y pelearse fue funcional para él. O cerrarse y ser un tipo hosco. Y fue funcional en un momento de la vida. Lo que pasa es que en otro momento ya no nos sirve. Entonces, más que hablar de fortalezas y debilidades, a mí me gusta plantearlo desde ese lugar, decir qué cosa hoy es funcional para este momento de tu vida, en esta circunstancia, con estos proyectos, lo que sea, y qué cosa ya no te es funcional. Porque puede ser que en otro momento lo haya sido. Y además uno le quita ese peso de decir que esto está bien y esto está mal. ¿Está bien? Es decir, es más fácil, más liviano el proceso de cambio. No, pues yo, esta cosa, y la gente viene con una carga emocional porque le dijeron que esto hace está mal. Bueno, de pronto
en algún momento le sirvió. ¿Está bien? Entonces, no sé si con esto te respondo, Alejandro, pero digo, lo vería así como más sistémico, más como en proceso. ¿Qué cosa hoy, en este momento de la vida, uno, hablo de una persona, hablo de un equipo o hablo de una organización? Me parece que puede servir lo mismo. ¿Bien? Es decir, hay organizaciones, digo, que hoy quieren cambiar algo, pero esa misma o algo que hoy quieren cambiar les ha sido muy funcional y han sido muy exitosos. Es más, cuando uno hace coaching ejecutivo, el problema es que la persona lo que quiere cambiar, o le dijeron, no sé, en la evaluación de desempeño, quiere cambiar, es justamente lo que lo hizo llegar a ser gerente. Entonces, es muy difícil que esa persona, que fue exitoso, por ejemplo, siendo autoritario o siendo rosquero en la de coso, y hoy le dice, no, tenés que cambiar. Pero justamente eso fue lo que fue, ¿se entiende? Entonces, es como paradójico. Y hay que entenderlo como una paradoja, porque desde ese lugar podemos facilitar ese cambio. Bien. Creo que cerramos, ¿no, Carlito? Impecable, impecable, Oscar. Cerramos, estamos en tiempo. No sé, Alejandro, si quedó respondida tu consulta. Si querés comentar algo. Sí. Sí, no, clarísimo. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No, quedó clarísimo. O sea, yo más o menos tengo la misma mirada. Lo que pasa es que decía, bueno, si tenés fortalezas ahora y tenés debilidades que antes eran fortalezas, por ahí potenciando el trabajo sobre lo que hoy vos considerás una fortaleza, vas a potenciar de vuelta lo que en algún momento fue fortaleza y es debilidad. O sea, es como un bucle, digamos, que se va moviendo continuamente, ¿no? O sea, gracias, Oscar. Excelente. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Y bueno, Oscar, impecable realmente la presentación. De mi parte, he aprendido muchísimo de este encuentro y espero que haya sido de la misma manera para cada uno y cada una de quienes están presentes. Por aquí van comentando, excelente todo, un genio, Oscar. Muchas gracias, excelente charla. Gracias, Oscar, gracias. Así que bueno, creo que ha sido un encuentro que aportó mucho valor para mejorar el liderazgo en las organizaciones y, como bien lo has dicho, el autoliderazgo en uno mismo y en el día a día. Así que de mi parte, agradecerte por tu generosidad, Oscar, por estar presente en este espacio y a cada una de las personas que estuvo acompañándonos. Y por último, y te cedo la palabra, también si hay alguien que quiera contactarse con vos, Oscar, ¿cómo lo puede hacer? Bien, gracias. Se puede contactar, nuestro sitio web es DPO Consulting. DPO es Desarrollo Personal y Organizacional, ¿no? dpoconsulting.com. Y también mi mail es oscar@dpoconsulting. Y si no, bueno, los datos en LinkedIn o en cualquiera de las redes están disponibles. Así que no. Si me quieren encontrar, me encuentran seguro. Bueno, ya mi gracias por su participación, por su atención, y ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abracito. Chao, chao.